Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos nuevamente, me alegra muchísimo que estén aquí. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, en los que siempre trato de traerte las noticias más exclusivas y relevantes sobre el mundo del entretenimiento, en especial sobre nuestros queridos artistas turcos. Además, recuerda darle al botón de me gusta, porque eso me ayuda a seguir creciendo y a seguir trayéndote más contenido interesante. Hoy les traigo un tema muy candente y controvertido, uno de esos que hace que todos hablen y que, por supuesto, tiene a los medios de comunicación llenos de titulares, la crítica de Ali Ate y a Hasan Kaya. Si eres un fanático de las telenovelas turcas, seguramente habrás escuchado hablar de estos dos actores, quienes fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, hoy en día las cosas no son tan simples entre ellos, y en este video analizaremos a fondo todo lo que ha estado sucediendo entre ellos, cómo reaccionaron los medios y el público. ¿Y cuál podría ser el futuro de esta historia? Primero, hagamos un breve resumen para aquellos que no están tan familiarizados con el tema. Ali Ate y Hasan Kaya fueron una de las parejas más conocidas y admiradas en la industria del cine y la televisión turca. Juntos, compartieron una relación que parecía sólida y llena de amor, pero como muchas veces sucede en este mundo tan complicado de las celebridades, su matrimonio terminó en una separación. Sin embargo, el interés por su relación nunca desapareció, y siempre hubo expectativas sobre cómo seguirían sus vidas luego de la ruptura. Después de su separación, Hasan Kaya encontró el amor nuevamente con el actor Atay Ulusoy, un hombre que también es muy popular y admirado por su talento. Sin embargo, recientemente, el nombre de Atay Ulusoy se vio envuelto en un escándalo que no pasó desapercibido para nadie. Fue entonces cuando Ali Ate decidió hacer unas declaraciones muy fuertes y públicas en contra de su ex-esposa Hasan Kaya, lo que provocó una gran cantidad de especulaciones y controversias en los medios. El tema que ha generado tanta polémica es el silencio de Hasan Kaya ante el escándalo que involucró a su actual pareja, a Atay Ulusoy. Al parecer, Ulusoy estuvo involucrado en un incidente que captó la atención de la prensa y las redes sociales, pero lo que realmente sorprendió a todos fue la actitud de Hasan. En lugar de salir a defender a su pareja o aclarar cualquier malentendido, Hasan eligió guardar silencio. Este silencio no pasó desapercibido y, de hecho, fue uno de los puntos que más criticó a Ali Ate. Ali Ate, quien ya tenía una relación tensa con su ex esposa tras su separación, no dudó en calificar este silencio como un error. En sus declaraciones, Ate afirmó que Hasan Kaya estaba enviando un mensaje equivocado al público y que este silencio solo causaría más daño a su imagen y a su relación con Ulusoy. Según Ate, la gente esperaba que Hasan tomara una postura firme y clara respecto al escándalo, y su falta de acción solo aumentó la incertidumbre y las especulaciones. Lo que más destacó de las declaraciones de Ali Ate fue el hecho de que no solo se trataba de una crítica a Hasan Kaya como su ex esposa, sino también como madre. Ate, en un tono bastante reflexivo, hizo hincapié en que su hija, Fikret Ali, podría verse afectada por la forma en que los padres manejan situaciones tan públicas y mediáticas. Según Ate, los niños también son víctimas de las repercusiones que los escándalos pueden tener en sus vidas, y por ello, Hasan debería ser más cuidadosa al elegir su postura ante situaciones tan delicadas. Ate dejó claro que el hecho de permanecer en silencio sobre estos eventos no solo era un error en el ámbito público, sino que también podía tener un impacto negativo en la vida privada de su hija. En su opinión, Hasan debería ser más consciente de la responsabilidad que tiene como madre y de cómo sus decisiones afectan a su hija. A lo largo de los años, tanto Ate como Kaya han demostrado ser padres comprometidos, y esta situación era una oportunidad para que Hasan tomara una postura más activa y responsable. Por supuesto, las palabras de Ali Ate no pasaron desapercibidas, y en cuanto sus declaraciones fueron publicadas, la atención de los medios se centró nuevamente en Hasan Kaya. Todos esperaban una respuesta por parte de la actriz, pero, hasta el momento, no ha dicho nada al respecto.
El silencio de Kaya ante las críticas de su ex esposo ha alimentado aún más las especulaciones y dudas sobre su actitud frente a los escándalos y las críticas públicas. Una de las cosas que más sorprende a los seguidores de Azal Kaya es que, aunque ella ha sido una mujer conocida por su independencia y fuerza, no se sabe si este silencio es parte de una estrategia o si realmente no tiene intención de involucrarse en el drama mediático. Muchos se preguntan si, como madre, ella debería dar una respuesta más clara y contundente, especialmente si los comentarios de Ali Atei tienen un fondo que no puede ser ignorado. Aunque Azal Kaya y Atayu Ulusoy llevan ya un tiempo juntos, su relación no ha sido tan tranquila como muchos pensaban. A lo largo de los meses, se han filtrado algunas crisis y problemas en su relación, pero ambos han mantenido una postura bastante reservada. Mientras que Azal Kaya ha intentado mantenerse alejada de los medios y de la atención pública, Atayu Ulusoy también ha seguido una estrategia similar. Sin embargo, los escándalos en los que se ha visto involucrado el actor han puesto a prueba esta relación. Y la falta de comunicación de Kaya sobre los mismos no ha hecho más que intensificar las especulaciones sobre su futuro juntos. Lo que ha sido evidente es que Azal Kaya prefiere no compartir los detalles de su vida personal con el público. Esto es algo que ha dejado claro a lo largo de los años, y aunque los rumores sobre su relación con Ulusoy son constantes, ella nunca se ha pronunciado abiertamente sobre su vida privada. Esto ha dejado un espacio para que los seguidores especulen sobre el estado real de su relación y sobre la verdadera naturaleza de sus sentimientos hacia Ulusoy. Como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, los escándalos no son algo nuevo, y las celebridades turcas no están exentas de este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que ha hecho que este caso sea aún más interesante es la actitud de Azal Kaya ante los medios. A pesar de estar involucrada en un escándalo que involucra a su pareja, Azal ha mantenido su silencio, lo que ha generado una enorme presión sobre ella. Es evidente que la audiencia tiene grandes expectativas sobre cómo responderá Azal Kaya a este tipo de situaciones. La gente espera que los famosos tomen una postura clara sobre los eventos que involucran sus relaciones personales, pero en este caso, Kaya ha optado por mantenerse al margen. Esto ha creado una especie de tensión en torno a su imagen pública y ha aumentado el interés por saber qué decidirá hacer en el futuro. El tiempo dirá si Azal Kaya finalmente decidirá romper su silencio y abordar las críticas de Ali Atei. Los seguidores de ambos actores siguen de cerca la evolución de este tema, y todos esperan ver cómo continuará la relación entre Kaya y Ulusoy, y si Atei sigue opinando públicamente sobre la situación. La verdad es que este escándalo no solo afecta a las relaciones personales de los involucrados, sino que también tiene un impacto directo en su carrera y en la forma en que los medios y el público los perciben. Así que, como siempre, te invito a que te quedes atento a mi canal para seguir descubriendo los detalles de este tema y otros que seguramente también te interesarán. Nos vemos en el próximo video, donde te traeré más noticias frescas y exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.